¿Qué es lo que usualmente conocemos como un login, no? Entonces, un login es eso básicamente en Wikipedia, que es el acceso individual. O sea, quieres entrar a mi sistema. ¿Qué hace mi sistema? Bueno, el sistema da acceso a los datos, ¿no? Obviamente, si tú no eres parte de la empresa, si no eres parte del desarrollo, si no eres parte de la comunidad, etcétera, no vas a tener un acceso, no vas a poder ver cierta información. O hay aplicaciones que te permiten guardar tus datos, ¿no? Entonces, si yo estoy guardando ahí las fotos de mi hijo o de mi perro o cosas así y no quiero que nadie las vea, pues yo obviamente voy a poder acceder a esa información si compruebo que soy yo mismo, ¿no? Por medio de cualquier cosa. Entonces, pero hablando desde el punto de vista del desarrollo, hay varios tipos de login que son populares o que son bien conocidos o que igual ya están en desuso, como es este. El primero es el más simple y todos los ejemplos que vamos a ver aquí es una implementación frontend backend, porque se puede hacer todo desde el backend, ¿no? Se puede hacer todo desde un request response con algún framework, ya sea de Rails, ya sea Django, ya sea Laravel, otra cosa. Todo desde backend y renderizas un template y todo se encarga el backend. Pero estamos hablando de una implementación correcta frontend backend donde estás usando una herramienta bien chévere en el frontend y obviamente en el backend estás cuidando tu base de datos. ¿Cómo haces esa conexión? El Basic Authentication es el más simple, que es llegas a la pantalla de login, pones tu contraseña, tu usuario, estas llaves se suben al servidor, el servidor las recibe, las busca en la base de datos, literalmente. Aquí pueden estar hashadas o no, esto quiere decir encriptadas, o se les agregó una cadena que cambió el formato del string para que no sea exactamente tu contraseña, sino otro tipo de caracteres. Todo un tema de encriptación. Se compara en la base de datos y si te encuentra, entonces te da acceso y te retorna la información que estás pidiendo o te da acceso al sistema para ver mucha información. Este es el más simple y lo único que viaja es un post, a lo mejor en un formulario, con tu usuario y tu contraseña hasta el servidor. El servidor checa y ya. Esto está muy en desuso por diferentes herramientas. ¿Qué pasa si tienes una app móvil? ¿Qué pasa si guardas la contraseña del usuario en el teléfono? Alguien lo puede craquear y sacar su contraseña. Entonces ya no está muy en uso. El siguiente que está muy en uso es cookies. ¿Han oído de las cookies? ¿Sí? Estas galletas. Igual, tú pones tu usuario y tu contraseña, se las mandas encriptadas al servidor, el servidor te encuentra en la base de datos y lo que hace el servidor es responderte con una cookie. Aquí es curioso porque el servidor no te responde a ti directamente app o frontend, sino que inserta la cookie en tu navegador. Para que el servidor pueda hacer eso de insertar la cookie en el navegador, es esencial que el frontend esté viviendo en los estáticos o, por decirlo de alguna forma, en el mismo servidor donde vive tu backend. Por ejemplo, si estamos usando Python, Django, algo así, va a esperar que tu aplicación frontend viva en los static. Y entonces la cookie se la va a instalar al navegador, mismo navegador que estás usando o misma template que estás usando para acceder al servidor. No importa si es Angular o si es React, está corriendo sobre Django, en los estáticos de Django. Entonces Django puede meter esa cookie en el navegador y entonces tu aplicación frontend va a tener acceso a esa cookie del navegador, la va a tomar y todo el resto del tiempo que pida más información al servidor, le va a estar mandando la cookie al servidor y el servidor va a poderte encontrar esa cookie y decir, ok, si eres tú, y te va a dar los datos. Esto en Django se llama CSRF y es como el cross, es lo que evita que hagan peticiones al servidor desde fuera del servidor o desde fuera del mismo dominio que el servidor usa. Y por lo regular tu backend, tus peticiones al endpoint ni siquiera llevan HTTP dominio, solamente llevan el endpoint /usuarios. Ajá. ¿Por qué? Porque estás dando por hecho que el servidor y tu frontend están en el mismo aparato, por decirlo de una manera. ¿Se entiende eso? Está raro. Esto se usa mucho y les falla un montón y cuando estás haciendo Angular y pones el XSRF token para Django y cosas así, te falla en primer lugar porque estás corriendo Angular no
en los estáticos de Django. Y Django coloca la cookie en el navegador cuando el app vive consigo mismo. No sé si esto se entienda. Otro método, el de token. Este es el más usado y sobre todo porque a veces usamos el mismo backend o el mismo servidor para muchas apps distintas que no viven con él, viven en otro lado. Ejemplo, yo tengo el servidor en Heroku y tengo mi app en Firebase y alguna otra misma app que usa los datos de Heroku en Godaddy y así. Entonces no está ni siquiera en el mismo dominio ni en el mismo servidor. Entonces la mejor manera es por medio de tokens y no de cookies. Entonces yo voy acá, pongo mi usuario y contraseña, van estas llaves encriptadas al servidor y el servidor me responde con un token. No me responde con los datos, no me responde con eso, me responde con un token. Dice, tú si eres quien dice ser, la contraseña y el usuario están bien, entonces toma un token para que después puedas hacerme peticiones y yo sepa que sí eres tú. Entonces se entrega un token que tu frontend guarda en varias partes. Una de ellas es el local storage del navegador. Esto hay muchas personas que te dicen, no, es que no todos los navegadores tienen local storage o si navegas en incógnito el local storage no está disponible. Esto ha cambiado, tan solo en Chrome ya tienes acceso al local storage aunque sea en incógnito, etcétera. No es una mala práctica, lo puedes guardar ahí, lo puedes convertir en cookie, guardarlo como cookie, etcétera. Puedes guardar ese token. Ese token después lo pones en tus peticiones, Ajax. Entonces le mandas un token, el servidor recibe ese token y dice, ya sé que eres tú, Juanito, y no necesitas el usuario y la contraseña todo el tiempo, solo el token que ya una vez te entregó el servidor. Inclusive, si cierras sesión, es una buena práctica borrar el token, pero inclusive puedes guardar el token para nunca más volver a loguear al usuario. Si tú ya tienes el token y el token es vigente, puedes seguir consumiendo del servidor. Esto también tiene su doble cara porque te pueden hackear ahí el token y ya usan el servidor como si fuera alguien más. Pero también existe la parte de la seguridad. Por buena práctica, los tokens deben de caducar, ¿no? En fin, te responde con esto. Vamos a otro más. Esto se llama out headers y el token se mete en los headers de la petición Ajax. Ahí es donde se usa el token. ¿Sí? Ya voy a acabar. Nada más estoy mostrando algunas maneras. Hay un montón. Entonces, las más populares. La otra es OAuth. ¿Han escuchado de esta? Esta se usa mucho más en redes sociales, que en realidad, más allá de red social, son grandes empresas o proyectos o sistemas muy grandes que son tan seguros y tienen tan implementadas las capas de seguridad que inclusive te proporcionan a ti el acceso a estas herramientas. Entonces, por ejemplo, yo entro con Facebook, le doy clic al botón de Facebook y lo que hace es ir a la red social a decir, Juanito está dando permiso a esta app de recibir sus datos y hacer login. Este tipo de apps, por ejemplo, ahí está Google, está Twitter y Facebook, ya tienen implementado el OAuth que te permite utilizar su login para tu app. Y entonces ellos checan que seas tú, que des el permiso y entonces le entregan un token al frontend. Ese token se guarda en el navegador y después se usa para mandárselo al backend, a tu backend. El backend lo recibe y lo vuelve a mandar a las redes sociales diciendo, hay un frontend que me dice que Juanito ya dio permiso de usar sus datos y lo vuelve a checar con la red social. La red social cambia ese token por otro diferente que ya lleva los datos del usuario. Y entonces el servidor recibe los datos del usuario, puede crear el usuario, puede saber que sí, el usuario realmente es uno que también tiene en la base de datos y entrega. Esto es más es como a mano. ¿Alguna vez han implementado el login de Facebook a mano? Con puros scripts y mandando con un servidor PHP o Python a mano. Bueno, es un ciclo así más o menos. Obviamente esto es muy, muy resumido, pero... Exacto. Amén. Amén. Lo mismo, pero por separado en cada red social. Y en Firebase ya lo haces en uno solo. Google, Twitter. Exactamente. Esto lo hicimos ya para Facebook. Ok, ahora implementate el de Twitter. Es otra vez.
Y ahora hacer el de Google y las redes sociales que tu cliente dice, le dice a tu cliente, puedo poner redes sociales, si quiere pongo Facebook. Sí, ponme Facebook, Twitter, Google, ponme Yahoo también. Entonces, a mano es doloroso. Tiene más, tiene GitHub, tiene por teléfono, tiene tienes que poner con Instagram, LinkedIn, así es. Gracias, Osvaldo. Entonces, eso es a mano, eso se llama OAuth, estamos en la versión 3 actualmente, la 1 ya está en desuso por casi todos, ya no usan la 1, la 2 es la que más se usa y la 3 está padre. Acá también está la autenticación de 2 factores, ¿la conocen? Han, por ejemplo, pedido en Facebook, creo que en su celular, cuando abren el Messenger ¿saben dónde? WhatsApp y Facebook, cuando cambian de cuenta, cambian el teléfono y ponen su cuenta de nuevo en un teléfono nuevo, les dice, ok, voy a autenticar que eres tú y les manda un mensaje a su teléfono, SMS, con un numerito que ustedes ingresan. Eso es la autenticación de 2 factores y lo único que agrega es, ok, yo quiero saber que eres tú y para comprobarlo te mando un mensaje a tu número telefónico. Y si lo recibes tú, entonces te doy permiso. Esto ya también está en el OAuth 3 y lo podemos implementar inclusive con Firebase. Pero bueno, vamos aquí al quinto, que es Firebase. Y ya con este termino para empezar a codear. Y es lo que decía la compañera aquí. Tú le das clic a Facebook. Facebook, bueno, ese permiso se va a Firebase. Firebase sabe qué hace y qué no hace con las redes sociales. Ya no nos importa a nosotros, no tenemos que tocar nada más allá de configurar tu llavecita de tu app. Inclusive en Google no configuras absolutamente nada. Firebase regresa un token que le va a dar a tu navegador. Estoy hablando de frontend, backend, ¿ok? Aquí Firebase ya te responde a ti con los datos del usuario. Ya te da su foto, su nombre, su correo electrónico. Pero si queremos convertir esos datos que vienen desde la red social en un usuario en nuestra base de datos Postgres o MySQL o lo que sea, yo tengo que guardar, además de los datos, el token, porque me da un token que se llama Barrier, o es un token útil para cambiarlo otra vez con la red social por datos. Entonces, yo guardo este token, se lo mando al servidor, Django, por ejemplo, y Django también lo coteja con la red social. Ahí le puse Firebase, pero es con la red social. Y entonces recibe otra vez los datos del usuario. En ese punto, Django guarda al usuario, lo guarda en la base de datos y entonces también te deja ver los datos que le pediste. Esto es justo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a crear este frontend y este backend que por medio de Firebase puedan crear usuarios en la base de datos de Django. ¿Alguna duda? Eso se llama Firebase OAuth. ¿Sale? Entonces, si ya no hay dudas y podemos comenzar, pues vamos a codear. ¿No hay dudas?